Muy bien, mi hermano Carlos. Estamos entrando ya a otra lección. Y esta lección, el título es El reino fue rechazado por los judíos. Lo interesante de estudiar en el Instituto Bíblico es de que podemos unir algunas materias que forman parte, mi hermano Carlos, de la escatología bíblica. Por ejemplo, cuando hablamos de reino, aquí debemos de recordar la materia del Evangelio según Juan. ¿Te acuerdas de que el judío Juan escribió su Evangelio para responder algunas preguntas que los judíos se hacían? Ellos se preguntaban qué había pasado con este Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Judíos se preguntaban qué pasó con ese rey prometido y con ese reino prometido. Y si el rey había venido, ¿qué pasó con su reino? Entonces, el apóstol Mateo, inspirado por la tercera persona de la Trinidad, con un llamado soberano, este judío escribe su evangelio para judíos. Y él trata de demostrar primeramente que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. También él habla sobre este reino prometido a los judíos, no a la iglesia. Recuerde que en ninguna parte nosotros estamos viendo en el Evangelio de Mateo que se ha establecido la iglesia cristiana. Sí hay una expresión de la iglesia en el futuro cuando dice, edificaré mi iglesia. ¿Te acuerdas cuando dice, sobre esta roca edificaré en el futuro? Mateo 16. Entonces, hay una asociación o en esta en esta estructura que estamos armando de la cristología, acá estamos entrando ya cuando dice el reino fue rechazado por los judíos. Inmediatamente asocias el evangelio de Mateo, las enseñanzas. Ok. Entonces, este reino fue prometido a los patriarcas, fue ofrecido a los judíos. Y el evangelio, según Juan, dice, a lo suyo vino. ¿Quién? Cristo. Y los suyos, ¿quiénes? Los judíos. Él vino a lo suyo. ¿Para quién? Para establecer. Y los suyos, no nosotros, los judíos no le recibieron. En realidad, Cristo vino para tomar su trono, implementar su reino, establecer su reino. ¿Por qué? Porque Cristo era el descendiente de David. Recuerda que hemos estudiado dos pactos esenciales. El pacto abrahámico, un pacto incondicional, y el pacto davídico, un pacto concentrado en un trono eterno, el pacto davídico. El Mesías, mi hermano Carlos, era el descendiente de David para ese trono. ¿Recuerdas esa historia? Amén, amén, pastor. A lo suyo vino. ¿A qué vino? Para tomar su trono, para implementar su reino. Y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Acá hay algo importante, la profecía del reino terrenal con un rey terrenal no es para nosotros, la iglesia cristiana, sino para Israel. Hay una profecía en el Antiguo Testamento específicamente para Israel. Y hay una profecía específicamente para la iglesia cristiana. Una buena parte del pueblo de Israel sí le recibieron. Creyeron que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero los principales
Los que tenían la autoridad religiosa y civil ahí en Jerusalén le rechazaron. Entonces estamos entrando a la temática que el reino fue rechazado por los judíos. Y observaremos el rechazo del rey, el rey prometido, el hijo de David, el hijo de Abraham. De ahí viene esta profecía del rey con reino. Hablamos terrenalmente, una promesa a Israel, promesas terrenales para los judíos. Nosotros no tenemos ninguna promesa terrenal, pero vamos a disfrutar el reino, sí, físico, en el Apocalipsis 20. ¿Por qué? Porque nosotros, mi hermano Carlos, venimos en la segunda venida física a la tierra con el Señor Jesús, a reinar con él esos 1000 años. Y déjame decirte de que esa es una luna de miel. Venimos ya como esposa con el esposo a reinar. Es una luna de miel que nosotros, la iglesia, tendremos con el marido por excelencia. Amén. Este rechazo se manifestó en varias etapas, como tenemos acá en la escritura. En primer lugar, vamos a estudiar que los judíos rechazaron a Juan el Bautista. Eso fue muy importante y para el Señor muy grave, porque Juan era un santo varón y Juan era la voz que clamaba en el desierto, anunciando que Jehová el Señor había llegado a Jerusalén. Mira qué interesante, porque esta es una profecía ya dada en el Antiguo Testamento, en el Tanaj de los judíos, anunciando que Jehová el Señor había llegado a Jerusalén. Qué interesante escuchar el nombre Jehová, que había llegado a Jerusalén y era Cristo. Algo importante, ya lo vamos a ver. Y dijo Jehová el Señor. Este término había sido anunciado por el profeta Isaías aproximadamente unos 2700 años, en el capítulo 40. El Señor Jesús es Jehová hecho carne. Es un solo Dios en 3 personas, una sola esencia. Vino la voz anunciando al Señor y vino el Señor después. En el Antiguo Testamento había sido profetizado. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista estaba proclamando la venida ya profetizada en el Antiguo Testamento. Porque Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Recuerda que todavía el Evangelio de Mateo era el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Amén. Porque estaba hablándole a aquellos judíos que estaban esperando al Mesías. Y de ahí hemos estudiado en Mateo de que les habla de una serie de bienaventuranzas en el capítulo 5, 6 y 7 para los judíos. En primera instancia es para ellos y nos habla la ética del reino, el comportamiento que va a haber en el reino. En primera instancia, la aplicación es directa para ellos, pero no significa que nosotros como iglesia no apliquemos esto ahora. Amén. Amén, pastor. ¿Alguna pregunta ahí? No, ninguna, pastor. Entonces el profeta Isaías dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y acá viene la profecía, voz que clama en el desierto por Juan el Bautista. Preparad camino a Jehová. Pero ¿quién es el que vino? ¿No fue Cristo? Entonces es Jehová en Cristo que vino a este mundo.
Es un solo Dios. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En primer lugar, los judíos rechazaron a Juan el Bautista. El Señor les reprocha que habían sido indiferentes para con Juan. El Señor estimaba a Juan como el mayor hombre nacido de mujer, como el mayor de los profetas. Ellos no le dieron importancia a Juan como predicador en el desierto y ahí en las orillas del Jordán. Y Mateo 21, versículo 32 dice, porque vino a nosotros Juan en camino de justicia. ¿Por qué en camino de justicia? Porque estaba proclamando la justicia de Dios. Y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentéis después para creer. El Señor dijo una parábola a los religiosos de Jerusalén. Les habló de dos hijos que un padre envía a hacer una tarea. Uno dice, no voy, pero después arrepentido va. Y el otro dice, sí, papá, y después no va. ¿Cuál de los dos obedeció? El primero dijo, no quiero, y después fue. En base de eso, el Señor les dice, las rameras y los publicanos, gente de mal vivir, una lacra social, que primero rechazaron por su práctica, por su inmoralidad, porque estaban atados las rameras a una práctica totalmente vergonzosa, las ataduras demoníacas que tenía. Pero muchas veces hay rameras, hermano, que están haciendo un trabajo y tienen ataduras. Pero cuando uno realmente les evangeliza del amor del Señor Jesús, ellas están dispuestas, no están involucrados en un demonio de religiosidad. Cuando el amor del Señor Jesús ingresa realmente, no lo rechazan. ¿Por qué? Porque ellos no están mirando una religión. Están mirando que se encuentran dentro de una tela de araña de inmoralidad sexual a cambio de dinero. Es por eso que los líderes religiosos y también los líderes políticos rechazaron, porque es otra clase de atadura. Más las rameras, los publicanos, gente siendo lacra social de aquel entonces, en primera instancia rechazaron, como rechaza una ramera hoy en día, como rechaza un borracho, un drogadicto. ¿Por qué? Porque las ataduras, las cadenas que ellos tienen es mayor que un religioso. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, pastor. Un religioso, por ejemplo, yo conozco a algunos religiosos de que ellos realmente abrazan y mueren por lo que creen, por su religión. No son rameras, no son rameros, no toman, no fuman, pero su religión, la cadena de idolatría, la cadena del ensegamiento del verdadero evangelio es más grande que una ramera que cuando recibe el amor de Jesús, el evangelio de salvación, ese poder rompe las cadenas de unos actos abominables. Y esto es algo así que pasó ahí. Y le dice, pero ustedes que son los que aparentemente siguen a Dios, los religiosos, no recibieron a Juan. Y eso para el Señor y para Dios fue grave. Los fariseos y las autoridades judías no le dieron importancia al mensaje de Juan, ni respondieron a su llamado. Y estas cosas, mi hermano, suceden. Suceden, mi hermano Carlos, cuando nosotros tenemos familia religiosa atada al demonio mariano, atada a esta religión de adivinación, de hechicería. Sea bendito Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos en la humildad del cristianismo, en la humildad del trato de Dios en nuestras vidas, nos rechazan. Nos ven predicando en la calle,
te rechazan. Es algo divisionario en sus corazones. Y eso es lo que había pasado con Juan el Bautista. Él estaba proclamando como un predicador de la calle. Ahí en esos lugares donde habían aldeas en el Jordán. Otro texto, el Evangelio de Mateo 11, Juan estaba ya encarcelado y envía a 2 discípulos al Señor Jesús para preguntarle si él era el Mesías. Porque inmediatamente a rumorearse lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Juan estaba ahí confundido en la cárcel. ¿Por qué estaba confundido? Porque la pasó muy mal. Nadie está en la cárcel descansando, sino que cualquier persona que va a la cárcel definitivamente tiene que estar pasando un momento difícil, un momento de un desorden emocional. Y aún Juan se preguntaría, ¿pero por qué yo? Si estoy predicando un Dios vivo y ahora estoy en la cárcel. Él estaba también confundido, pasando un estado anímico diferente, porque Juan, por más fe que podría tener y la llenura del Espíritu Santo en su vida, es ser un hombre que de una u otra manera se cuestionaba. Pero él agarra y envía a sus discípulos a preguntarle al Señor. El Señor le responde a sus discípulos y les dice: vayan a decirle a Juan que los ciegos ven, los sordos escuchan, los leprosos son limpiados, a los pobres les es anunciado el evangelio. Entonces, lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos: dile a Juan que lo que él sabe de las promesas del Antiguo Testamento ahora están en mí cumpliéndose. Porque no había gente que sanara leprosos. No había gente que regresara la vista a los ciegos. No había gente de que sanara a los sordos o que haga a los discapacitados caminar. Entonces Juan, que conocía el Antiguo Testamento, sabía entonces de que las profecías de Isaías, porque el rollo, mi hermano Carlos, de Isaías se predicaba en las sinagogas. Se predicaba en las sinagogas. Entonces un judío conocía las profecías del profeta Isaías. E Isaías era un profeta mayor, porque su libro era muy extenso. Amén. Cuando estos 2 hombres se retiran, el Señor Jesús comienza a alabar y halagar a Juan como un gran profeta. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Oiga usted. Entonces acá nos muestra que él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y también hay algo más. Dice todos los profetas, no hay más profetas. Todos los profetas profetizaron hasta Juan. Entonces, ¿de dónde salen estos profetas de hoy en día? Si acá dice bien claro, porque todos los profetas, 1, y la ley es otra cosa, 2, profetizaron hasta Juan el Bautista. ¿De dónde me sacan estos profetas de ahora? Igual no hay más apóstoles, porque Pablo dijo que él había venido como un abortivo, que era el último de todos. Entonces, estos apóstoles y profetas de ahora son hijos de Satanás. La persona que tiene el equilibrio espiritual y tiene la palabra clara, no duda. No hay por qué escucharlos para que traten ellos de convencernos. No, mi hermano Carlos, no.
es no y se acabó. Amén. Tú no puedes darle espacio a algo, porque si tú le das espacio a algo para intentar escuchar algo que no es, entonces podría ese algo debilitar tu mente. Uno no debe de dudar en lo que cree y defender, porque así te mantienes firme. Pero si tú das espacio, puedes debilitar, porque la mayoría cree en estos falsos apóstoles y profetas. No se puede titubear. Es por eso que gracias a Dios hasta ahora nos mantenemos firmes. Amén. Si no, nos hubiéramos debilitado y creeríamos también lo que cree la mayoría de cristianos, que son verdaderos, porque le dieron lugar o algo como gritan y claro, gritan y conocen parte de la palabra y son entusiasmados. Entonces la gente los ve como poderosos. Y no es así. Solamente la Biblia es el poder que debe de predicarse en un púlpito. Amén. En el Antiguo Testamento todos los profetas y la ley llegan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Recuerda de que a Elías se le ve como un profeta mayor. ¿De qué manera? Porque Elías también tuvo una escuela de profetas, de enseñar. Y ese acto que Dios permitió en aquel entonces ha levantado a través Satanás, ha levantado, por ejemplo, este hombre llamado Ronnie Chávez y entre otros que se creen profetas para robar a la gente, han levantado escuelas de profetas hoy en día. Y esta gente, mi hermano Carlos, y ahora como el título de profeta le queda poco, ahora es profeta maestro. Y por ahí salió un diablo más escandaloso que estos y ya no se llama profeta maestro, sino querubín. Imagínate el endemoniamiento que tienen y no pueden darse cuenta, por supuesto. No pueden darse cuenta porque la razón es de que cuando uno está endemoniado, el demonio no puede dejar ver la luz. Al igual que la secta de los testigos de Jehová o la secta de los mormones. Y aquellos religiosos católicos que están enraizados en el demonio del rosario mariano. Y quieres que te corte más profundo, ese demonio de rosario es un demonio que viene de los árabes. Porque los árabes tienen esa sarta, una sarta diabólica que le rezan a Mahoma y a Alá. No es algo inventado directamente por ellos. Dice la Biblia de estudio del Dr. Ryle. Él es aquel Elías. El maestro divino está diciendo que si los judíos le hubieran recibido, también habrían entendido que Juan cumplió la predicación del Antiguo Testamento de la venida de Elías antes del día del Señor. Mira acá, esto es importante. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Acá se podría llegar a entender de que acá Elías forma parte de ser uno de los dos testigos. Acuérdate que en el Apocalipsis ya vamos a estudiar más adelante los dos testigos.
Y podríamos agarrar este versículo y decir, se refiere a Elías que viene. No, no. No tiene nada que ver esto con eso. Sí es Elías uno de los testigos, sí. Pero acá no dice nada de eso. Yo envío el profeta Elías, refiriéndose a Juan, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Por qué? Porque él está enviando a ese hombre que conoce el Antiguo Testamento como un fuerte profeta, a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para proclamar al Mesías prometido del Antiguo Testamento, aquel en que deberían de haber creído. Amén. Mateo 17, 11, 12 dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurar todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. La secuencia del pensamiento del maestro divino es como sigue. Elías viene como restaurador. Acá está Malaquías 4:5. He aquí yo os envío al profeta Elías. Vino sin ser reconocido en la persona de Juan el Bautista y le mataron. Al Hijo del Hombre le espera un destino semejante. Parece ser que los discípulos solo captaron los dos primeros puntos. Porque así como Elías vino en la persona de Juan el Bautista y no le creyeron y lo mataron, igual no creyeron a Cristo. Por eso él dice, a lo suyo vino. No creyeron a Cristo y lo rechazaron. Las autoridades religiosas de Israel no quisieron recibir a Elías, que habría de venir. El Elías estaba anunciando en el libro, el Elías estaba anunciado en el libro de Malaquías, capítulo 3:1 y 4:5. Y ellos no le dieron importancia, le menospreciaron a Juan. Las autoridades pudieron haber impedido su muerte, pero así no lo hicieron. Por eso dice Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero. Esta palabra envío, mi hermano, es una palabra que tiene un carácter apostólico. Un misionero es un enviado. Un apóstol es un enviado. La palabra apostelo en griego es para apóstol y significa enviado. Un misionero es un enviado para hacer una misión específica por una congregación, por una iglesia local. La palabra enviado es apóstol. Esto es algo importante, escúchame. No hay más apóstoles. Pero un misionero, en la palabra griega literal, en el griego literal es un enviado. Hace un trabajo de apóstol porque es enviado. Va con una autoridad delegada de una iglesia local, pero no es un apóstol del Cordero. ¿Me entiendes eso? ¿Lo entiendes bien? Porque si yo te mando a ti a Nicaragua 3 meses a las alturas a trabajar como misionero, eres un enviado. Eres como un apóstol enviado, pero no eres apóstol.
sino que vas a hacer un trabajo de apóstol, un enviado para hacer una misión en un lugar, pero no lo eres. Pero la palabra enviado es lo que es apostelo para apóstol, que hoy en día se aplica a un misionero enviado por una iglesia local. Quiero que me digas si entendiste. Sí, pastor. Ok. Ahora dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Mira la profecía. Prepara el camino. Juan bautizaba para arrepentimiento, para un fruto externo. Porque el bautismo en agua, ¿qué es? Muerte, sepultura y resurrección. Amén. Cuando yo te meto al agua, vas muriendo a este mundo. Vas muriendo a tus acciones mundanas. Cuando te tapo todo, es la sepultura. Ahí sepultas todo lo mundano, todo el egoísmo, todo lo que es vanidad, orgullo, pero no significa de que ya cambiaste, sino que ahí comienza lo que es una regeneración en tu vida. Por eso la importancia de tener pastor. Amén. Y cuando sales del agua es una resurrección espiritual, porque antes estuviste separado de Dios. Y ahora has vuelto para alinearte con Dios. Amén. Entonces dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. A los que ustedes buscáis, dice a los judíos. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Acá hay algo importante, escúchame. Mira, lee con cuidado. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. ¿A qué está hablando Jehová? Pero mira lo que dice. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Están buscando a Cristo, al Mesías, en el Antiguo Testamento. No te salgas de la línea. Y el ángel del pacto, acá hay un nombre clave. El ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. O sea, los judíos querían al ángel del pacto, pero ellos no saben quién es el ángel del pacto, pero tú sí. El ángel del pacto es el ángel de Jehová, refiriéndose a Cristo, al Mesías. Acá hay un título para el Mesías. Este es un título del Mesías. Esta es una teofonía, al igual que el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es para Cristo. Es una teofonía. Y el ángel del pacto también es para Cristo. Amén. Malaquías 4:5 dice, un capítulo y medio después, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. ¿Te das cuenta? Para que nosotros podamos entender esto, tenemos que entender lo que Malaquías está hablando. Es por eso que quiero que sepas algo, mi hermano precioso. El principio de hermenéutica, Carlos. Uno ya te lo he enseñado también en esta parte de la escatología. Quiero que sepas que yo no estoy apurado que tú me acabes la universidad en 3 años. ¿Ah? Te lo digo bien honesto. Yo puedo enseñarte 10 años. Lo que quiero es que aprendas y vayas asociando la Biblia para que puedas desarrollarte en el ministerio. Y como te das cuenta, estás obligado a estar aquí. Porque no creo de que algún apóstata de alguna iglesia por allá te quiera recibir con esta doctrina pura. Tienes que crecer con nosotros, porque ¿cómo vas a practicar esto?
Amén, amén, pastor. ¿Qué iglesia de Quito te va a recibir con esto? Nadie. ¿Por qué? Porque las iglesias no están adoctrinadas desde el comienzo de esta manera. Salvo que te vayas a BBN a trabajar en la radio. Porque ellos es su doctrina. ¿Te das cuenta? O sea, aquí yo envío al profeta Elías, a Juan el Bautista, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en el 3 dice que está esperando el ángel del pacto. Entonces, el rechazo de todo este movimiento se había generado en Israel. Los judíos. El bautismo de Juan ahí en el Jordán. La voz del Padre anunciando al Mesías. Ya comenzaba a ser rechazado hostilmente por los religiosos. Vamos uniendo cada vez más el rompecabezas. Amén. Amén.